Visto desde la altura de la hora, aquel tiempo de triunfo del mal no fue muy largo, pero se nos hizo eterno. Hubo mucho sufrimiento, mucha santidad mancillada. Si los ángeles hubieran podido llorar, muchas lágrimas hubieran caído de los cielos. Hubo ángeles verdaderamente torturados en su espíritu por otros ángeles, que ya no merecían el nombre de ángeles, sino de demonios. En mitad de esa desolación, de esa lucha, de esa falta de esperanza, sin que nadie lo esperara, varios ángeles santos, varios espíritus que se habían dedicado a la oración y el ascetismo, profetizaron el mismo mensaje en distintos puntos del mundo angélico y clamaron con voz solemne y tan fuerte que hasta los mismos demonios lo oyeron. Así dice Dios: mío es el poder y mía es la gloria. Mi fuerte brazo podría conocer la victoria ahora mismo. Nada puede resistir mi decisión. Una sola palabra de mi boca y la nada sería de nuevo la morada eterna de los malvados. Yo saco de la nada y puedo devolver a la nada. Yo no lucho contra nadie, porque nadie puede luchar conmigo ni contra mí. Podría yo mismo poner orden con mi diestra, pero otros son mis planes. Los que ahora se creen invencibles, por simples criaturas serán vencidos. El mal no solo retrocederá, sino que será expulsado de los cielos. Mas la humillación será plena, porque no será mi brazo, sino otros ángeles los que llevarán a cabo mi designio. Esta es mi decisión, y así se hará. Los demonios se quedaron perplejos. ¿Cómo se habían puesto de acuerdo tantos ángeles en dar el mismo mensaje? Por un momento sintieron el escalofrío de pensar que eso fuera verdad, pero enseguida se recobraron y lanzaron nuevos gritos de lucha. Volvieron a la batalla y cosecharon nuevas victorias. El diablo avanzaba como un gigantesco monstruo con muchas patas que acababan en garras, como un monstruo de largo cuello y boca de dientes de acero, rodeado por una multitud de seres infernales que se veían como pequeños peces rodeando a un cetáceo, como saltamontes alrededor de un cocodrilo. Satán avanzaba con paso pesado, nadie lo podía detener. En medio del rumor de miles de pasos del ejército del abismo, se oyó el tronar de los ángeles más perfectos, de los que más habían amado. Era como si levantaran su espada, la espada de la verdad. Su rugido de león fue como un trueno que recorre todo el cielo. Una andanada de flechas, las flechas de las razones, se clavaron en los corazones de muchos rebeldes. Grandes ejércitos de rebeldes tuvieron que retroceder ante el dolor de las razones, ante la afilada hoja de la verdad. El bien también había formado su ejército. 4 ángeles de la máxima jerarquía, los 4 que un día estarían alrededor del trono del Cordero, habían organizado la defensa de la causa de Dios. Los malvados se habían ido acercando más y más hacia Dios, desplazando a las miríadas de ángeles. Era como si quisieran llegar hasta Dios mismo y atacarlo. Querían penetrar en él, pero ¿qué creían que podían hacer?
Creían que era como un ángel más. El odio los había cegado. No sabían lo que hacían. Creían poder matar a Dios. Por eso, Satán recibió el sobrenombre de el asesino desde el principio. Para Belcebú, otro de sus nombres, el ser infinito era el obstáculo entre él y su libertad. Si hubiera podido asesinarlo, lo hubiera hecho sin dudar. Hubiera preferido un universo sin el Padre. Pero ¿cómo se mata a un espíritu? Belial, otro de los nombres del diablo, lo hubiera intentado, al menos intentarlo. Quería intentar lo imposible. En su ebriedad perdió la percepción de sus límites. Belial se había acercado a Dios, pero ahora el poder de los cuatro grandes, los cuatro espíritus más grandiosos después de Lucifer, había tronchado su vanguardia, había provocado una gran derrota en las fuerzas del mal, y el arcángel San Miguel parecía imparable en medio de seres mucho más colosales que él. Los ángeles fieles alzaron dos estandartes. En realidad, no eran estandartes materiales, ni materia, ni instrumentos. Podían hallarse en los cielos, pero lo que ellos alzaron solo se puede comparar con un gran estandarte. El primer estandarte que alzaron fue el de Jesucristo. El segundo, que se alzó poco después, fue el de la Reina de los Ángeles. La visión de aquellas dos figuras fue irresistible para los demonios. Les volvía como locos. Era como si esas figuras removieran todos los resortes de odio de aquellas serpientes y escorpiones. Un odio que les cegaba, que les sacaba fuera de sí. Su lucha se volvía cada vez más ineficaz a consecuencia de que no podían controlar dentro de sí el incendio de su ira. Muchos ángeles caídos se alejaron de los demonios. Veían claramente que estaban siguiendo a unos locos. Podían no entender todos los planes de Dios, pero lo que no podían hacer era seguir a unos dementes. Por el contrario, la imagen de Jesucristo que habían levantado los ángeles era bellísima. Reflejaba todo el amor que Dios les había dicho que tendría por los hombres, y por ende también a los ángeles. La imagen de la Santísima Virgen María era igualmente toda una predicación. La predicación era muy sencilla. Había que someterse a los dictados de Dios, a la humildad y a todas sus virtudes. Toda la inteligencia de los ángeles buenos se había empleado en elaborar hasta los más pequeños detalles de esos estandartes. Conjuntamente los fieles habían alzado en el cielo esos dos estandartes, los de Jesús y los de María. Lo que no se imaginaban al realizarlas era que esas imágenes iban a desprender como una espiritualidad tan irresistible. Los ángeles miraban extasiados los estandartes. «¡Quitad eso de ahí!», gritó Luzbel. «¡Quitad eso de en medio de los cielos!». Pero las huestes de Dios ya avanzaban imparables, como un ejército ordenado en formación cerrada. «¡Por Jesús y por María!», gritó San Miguel Arcángel, y bajo la mirada lejana de los cuatro grandes espíritus, el capitán de las huestes, justo delante de todos esos millones de soldados, alzó su espada resplandeciente de verdad y exclamó con una voz que se escuchó en todo el cielo: «¿Quién como Dios?».
ni todas las mentiras de los demonios pudieron resistir el embate del ejército del bien. A cada momento que pasaba, más y más ángeles caídos comprendían por fin, se arrepentían y abandonaban las filas de Belial. Los demonios se afanaban con sus garras por apresar intelectos, pero era como si la luz de la mañana se hiciese y los empañados comprendieran qué equivocados habían estado. Señor, perdóname. Se oía por todas partes y los arrepentidos se alzaban hacia arriba, abandonando el campo de batalla. Dios mío, ¿cómo he podido caer tan bajo? Cuanta más luz se hacía entre los ángeles, más descoordinados, más sin sentido, más salvajes, pero sin efecto, eran los golpes de sus garras en mitad del aire. Eran movimientos desesperados, tratando de agarrar algo, tratando de herir a los ángeles que huían del mal. La ebriedad había pasado. Solo los peores, solo los más endurecidos en el mal, resistieron todas las razones, todas las oraciones, todos los esfuerzos que los buenos hicieron por su conversión. Pero al final hubo un número de irreductibles. Solo uno de cada varios miles de ángeles se mantuvo petrificado en su decisión. Eran millones. Desgraciadamente, eran millones.